¿Cómo usamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Recuerden, por el momento son condiciones necesarias, por lo tanto me sirven para descartar puntos en los cuales, o para asegurar en qué puntos la función no puede ser derivable. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función que esté dada como esté, una vez que la hemos operado, por ejemplo, una vez que le hemos obtenido la parte real u y la parte imaginaria b, que recuerden cómo se hace eso por sustitución de z por x más y por y, nos quede que la u sea x más y cuadrado y la b sea y menos x, o sea que la función es x más y cuadrado en el rol de u más y por y menos x en el rol de b. U vale x más y cuadrado. B vale y menos x. Esas dos funciones u y b tienen derivadas parciales que son como, primero, existen en todo R2, ¿sí? O sea, yo puedo derivar parcialmente en cualquier punto de R2 esto y esto. Así que las cuatro derivadas parciales existen en todo R2. ¿Cuánto vale la derivada parcial de u respecto de x evaluada en un punto genérico xy de R2? Bueno, simplemente derivo esto respecto de x, me da 1. Fíjense que en este caso hemos tenido la suerte de que es independiente de y de x también. ¿Cuánto vale la derivada parcial de u respecto de y? Bueno, x ya desaparece y entonces me queda 2y. ¿Cuánto vale la derivada parcial de b respecto de x? Menos 1. ¿Cuánto vale la derivada parcial de b respecto de y? 1. ¿Cómo nos va con las condiciones de Cauchy-Riemann, las ecuaciones de Cauchy-Riemann? U sub x igual a b sub y. Esa se cumple. Entonces, una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, que es la u sub x igual a b sub y, se cumple en todo xy de R2. Porque en cualquier xy de R2, la ux vale 1, la bi vale 1, entonces se tiene la igualdad, o sea, se tiene el cumplimiento de la primera ecuación. Para la segunda, ahí ya tenemos problemitas porque digamos que la segunda ecuación, que es la de u sub i igual a menos, acá debe decir b sub x, solo se cumple en el conjunto. ¿Qué tiene que pasar? Menos 1 tiene que ser igual a menos 2i, o sea, i igual a un medio. Si uno iguala y despeja i, queda que i tiene que ser igual a un medio. No hay restricciones sobre x para el cumplimiento de la segunda, pero sí para y. Así que, ¿qué podemos deducir del teorema de las condiciones necesarias? Lo único que podemos concluir es que si tomamos un punto que no esté en este conjunto, o sea, en este conjunto se cumple la segunda y la primera se cumple en todo, por lo tanto también se cumple en este conjunto. Así que el único subconjunto de R2 donde se cumplen las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann es este, que es un subconjunto de este. ¿Sí? Pero eso no me dice nada de qué pasa con la derivabilidad de la función allí. Lo único que me dice es que la función no puede ser derivable en un punto que no cumpla las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, o sea, en un punto fuera de esto. Por lo tanto, solo podemos concluir que la función f no posee derivada en los complejos z que no estén en este conjunto. O sea, que tengan parte imaginaria distinta de un medio. No podemos decir absolutamente nada qué pasa con la derivada en ese conjunto. ¿Sí? Ese es el uso en primera instancia de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann me dice que si f es derivable se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si no se cumplen las dos, entonces f no es derivable. Bueno, eso es lo que tenemos acá, pero no me dice nada de qué pasa con la derivabilidad en las que sí cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Alguien podría pensar, pero da la impresión de que son condiciones suficientes también las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Supongan que la función f tiene parte real u de xy, raíz cuadrada del módulo de xy, y parte imaginaria 0, b de xy igual a 0. O sea, es una función de variable compleja, pero sus resultados son siempre números reales. Bueno, u vale la raíz cuadrada de módulo de x por y y b vale 0. Obviamente eso está bien definido para todo número complejo xy.
Pero veamos qué pasa con la derivada de esta función en el cero. ¿Cuánto vale? Primero me voy a preguntar si existen las derivadas parciales de u y de b. Obviamente, fíjense, por la delicada forma que tiene u, la b es fácil, es la constante 0, sus derivadas parciales valen 0, pero la u tiene una formita en la que aparece un módulo, por lo tanto hay que tener cuidado en la evaluación, no podemos aplicar directamente una fórmula, lo hagamos por definición. La derivada parcial de u en 0, 0, ¿qué sería? El límite cuando h tiende a 0 de u en h0 menos u en 0, 0 sobre h. ¿Sí? Una de las formas de la definición de derivada parcial. De u en 0, 0. ¿Cuánto vale u en h0? Bueno, i vale constantemente 0, así que esto vale constantemente 0 y por lo tanto es 0. Menos u en 0, 0, que más vale que vale 0, sobre h, eso por supuesto tiene límite 0. ¿Cuánto vale u sub i? Bueno, digamos, la dependencia de u en x y en y es simétrica, así que haciendo el mismo análisis llegamos a que u sub i en 0, 0 vale 0. ¿Cuánto vale b respecto de x en 0, 0? 0, ambas, porque la función b es la constante 0. ¿Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? A ver, u sub x igual a b sub i, 0 igual a 0, sí. U sub i igual a menos b sub x, 0 igual a menos 0, sí. Se satisfacen las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann en 0. Ahora me pregunto, ¿esta función tiene derivada compleja? Veamos. ¿Cuánto vale el cociente incremental? F de z menos f de 0 sobre z menos 0. ¿Cuánto vale f de un z igual a x más i por i? Raíz cuadrada del módulo de x por i sobre x más i por i. ¿Sí? Reemplazar a z por x más i por i. Este cociente de complejos voy a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, con lo cual me va a quedar acá abajo el módulo al cuadrado, o sea, x cuadrado más y cuadrado. Y arriba va a quedar esto por esto, eso va a ser la parte real, menos y por esto por y va a ser la parte imaginaria. Y ahora me pregunto cuánto vale el límite de esta función de variable compleja, a ver si existe. Lo voy a calcular por dos trayectorias diferentes. Una de ellas va a consistir en aproximarme al 0, 0, o sea, al complejo 0, por el semieje real positivo, es decir, el conjunto de los complejos de la forma x0 conforme x es un número real positivo. Observen que sobre este conjunto automáticamente y vale 0. Así que el límite por la primera trayectoria, si y vale constantemente 0, acá me queda 0 y acá me queda 0. Los dos numeradores, tanto de la parte real como de la parte imaginaria, sobre ese 1 quedan 0. Así que el límite por la trayectoria 1 no vale más que 0. La segunda trayectoria que voy a tomar no va a ser la recta vertical que pasa por 0, 0, sino va a ser una recta a 45 grados, la primera diagonal. ¿Sí? Me voy a aproximar por los XX, o sea, por la diagonal principal, conforme X está en R+. O sea, Y igual a X. Cuando Y es igual a X, fíjense, tomemos límite cuando X tiende a 0, porque me estoy acercando al 0, 0. Entonces va a quedar X por, acá va a quedar raíz cuadrada de módulo de X por X. Módulo de X por X es lo mismo que módulo de X cuadrado, que es simplemente X cuadrado. Raíz cuadrada de X cuadrado es X, porque me estoy aproximando por los reales positivos. Por X me queda X cuadrado. Sobre X cuadrado más X cuadrado, o sea 2X cuadrado, cancelo los X cuadrados y me va a quedar un medio el límite de la parte real. Y análogamente el límite de la parte imaginaria va a ser menos un medio. Entonces, fíjense que acercándome a 0, 0 por dos trayectorias, este cociente incremental tiene dos límites diferentes, por lo tanto el cociente incremental no tiene límite. ¿Y eso qué quiere decir? Que no existe la derivada de esta función
en el 0, 0. Por lo tanto, miren, acá hay para el que creía que las ecuaciones de Cauchy-Riemann eran también suficientes, acá hay un ejemplo en el que vemos que en un punto se satisfacen las condiciones de Cauchy-Riemann y sin embargo la función no es derivable en ese punto. Por eso son estrictamente las ecuaciones de Cauchy-Riemann son condiciones necesarias para derivabilidad. Pero a uno le encantaría que también fueran condiciones, que hubiera condiciones suficientes. Resulta que a las condiciones de Cauchy-Riemann les agrego algo más y tengo una condición suficiente para derivabilidad. El teorema que nos da esa condición suficiente nos dice lo siguiente. Supongamos que tengo la función f, que tiene parte real u, parte imaginaria b, ambas en términos de las partes real e imaginaria de z, o sea, x e y. Sea f de z igual a u de xy más y por b de xy. Supongamos que esa función satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en un punto z0 de coordenadas x0 y 0. O sea que se cumple que u sub x en x0 y 0 es igual a b sub y en x0 y 0 y que u sub y en x0 y 0 es igual a menos b sub x en x0 y 0. Supongamos que se cumple eso. Y además, supongamos que en algún entorno de x0 y 0, las cuatro derivadas parciales u sub x, u sub y, b sub x y b sub y, o sea, las cuatro derivadas parciales, las dos de la parte real y las dos de la parte imaginaria respecto de las dos variables x e y, son continuas en ese entorno, en algún entorno de x0 y 0. Entonces la función es derivable en z0. O sea, a las ecuaciones de Cauchy-Riemann les agrego la continuidad de las derivadas, de las cuatro derivadas parciales en algún entorno del punto x0 y 0 y tengo garantizada la derivabilidad de la f en z0. O sea, no son necesarias, son necesarias las ecuaciones de Cauchy-Riemann, el cumplimiento de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero no suficientes. Pero si les agregamos la continuidad de las derivadas parciales en algún entorno de x0 y 0, entonces tengo una condición suficiente que me garantiza la derivabilidad de f en z0. En la demostración vamos a aplicar fuertemente la continuidad de las cuatro derivadas parciales, que recuerden que es uno de los requisitos del teorema de los incrementos finitos, o también llamado el teorema del valor medio en dos variables. ¿Sí? O sea, como esas cuatro funciones son continuas en todo un entorno, no alcanza continuidad solo en x0 y 0. Tiene que ser continuidad en todo un entorno, porque este teorema de los incrementos finitos o de aproximación por incrementos finitos o del valor medio para funciones de dos variables requiere de la continuidad de las cuatro derivadas parciales, pero en todo un entorno. Es decir, ¿qué nos dice el teorema de los incrementos finitos? Si una función u, digamos, primero hablemos de la u, tiene sus dos derivadas parciales, u sub x y u sub y, continuas en un entorno de x0 y 0, entonces en ese entorno la función se puede aproximar de la manera que vamos a ver. Hay cuatro infinitésimos, bueno, para la u hay dos infinitésimos, lambda 1 y lambda 2, que van de este conjunto B a los complejos. Acá debería decir R, ¿no? Sustituyan por favor acá donde dice C, debe decir R. Bueno, existen cuatro infinitésimos tales que para todo puntito del entorno, alrededor de x0 y 0, el incremento en u, o sea, u de xy menos u de x0 y 0, se puede escribir como x menos x0 por la derivada parcial de u respecto de x en x0 y 0 más el infinitésimo lambda 1, más ahora algo análogo, pero respecto a la variable y menos y0 por la derivada parcial de u respecto de y en x0 y 0 más el otro infinitésimo lambda 2. ¿Sí? El lambda, insisto, corrijan, acá esto es R, son funciones reales, ¿sí? Funciones, digamos, en el entorno y que producen números reales. Entonces, esto es, si fuera una función de una sola variable, ya sabemos que
el incremento de la función se aproxima por el incremento en la variable por la derivada en el punto más algún infinitésimo. Bueno, en dos variables la versión era simplemente hay que sumar otro término para la otra variable. Eso dice el teorema de los incrementos finitos. Pero por ecuaciones de Cauchy-Riemann, fíjense que esta expresión x menos x0 por, bueno, distribuyo acá, me queda u sub x en x0 y 0. ¿Sí? Cuando distribuya acá, bueno, me va a quedar, ya va a aparecer el x menos x0 por lambda 1, pero ahora me voy a concentrar en i menos i0 por u sub i. El u sub i, recuerden que es igual a menos b sub x, por condiciones de Cauchy-Riemann en z0, o sea, en x0 y 0. Acá tengo que u sub i de x0 y 0 es igual a menos b sub x de x0 y 0. Y el i menos i0 que ya está. ¿Y qué más queda? Bueno, x menos x0 por lambda 1 e i menos i0 por lambda 2. Eso en cuanto a la aproximación del incremento en u por sus dos derivadas parciales en un entorno de x0 y 0. Para la b, que es otra función, también otra función real de dos variables reales, con dos derivadas parciales continuas en el entorno, quiere decir que en el entorno lo puedo aproximar al incremento en b en relación al valor en x0 y 0 como x menos x0 por bx más lambda 3, el otro infinitésimo, e i menos i0 por bi más lambda 4, el otro infinitésimo. Cuando haga la distributiva va a quedar x menos x0 por bx en x0 y 0. Y acá voy a tener i menos i0 por bi. Pero bi es igual a u sub x. Recuerden que al cumplirse las condiciones de Cauchy-Riemann en x0 y 0, quiere decir que u sub x en x0 y 0 es igual a b sub i en x0 y 0. Así que acá en cuenta de b sub i puedo poner u sub x por i menos i0. ¿Qué me queda? Bueno, x menos x0 por lambda 3 más i menos i0 por lambda 4. ¿Sí? Así que gracias a las ecuaciones de Cauchy-Riemann y al teorema de los incrementos finitos, en ese entorno vale que el delta de u vale todo esto y el delta de b vale todo esto. Por lo tanto, ¿cuánto vale el incremento en la función compleja f? Recuerden que f es u más i por b, así que, ¿qué va a ser? Primero, f de z, que es u de xi más ib de xi. Estoy usando un z genérico de x más i por i, o sea, con coordenadas x e y. Menos f en z0, que es u en x0 y 0, menos ib de x0 y 0. Y acá tengo, por supuesto, la posibilidad de asociar u de xi menos u de x0 y 0 más i por b de xi menos b de x0 y 0. Y allí aplicar las fórmulas para esos incrementos en u y en b, las que obtuve en los renglones este y este. ¿Qué me va a quedar? Bueno, el u de xi menos u de x0 y 0 es x menos x0 por u sub x en x0 y 0. Acá, cuando haga, fíjense que tengo que hacer el u más i por b, así que el x menos x0 ya voy a juntar digamos, u más i por b, o sea, acá tengo i por b menos b, b en xi menos b en x0 y 0, o sea, en cada uno de los factores de acá me imagino que hay una i, entonces asocio esto con esto. Es una cuestión algebraica, o sea, cuestión de hacer las cuentitas nada más, pero más o menos les explico. Saco factor común x menos x0 y ¿qué va a quedar? U sub x más i por b sub x siempre evaluado en x0 y 0. ¿Qué más va a quedar? I menos i0, fíjense que lo tengo acá con menos b sub x más i por u sub x. O sea, i por u sub x menos b sub x. ¿Sí? Sigue acá abajo. ¿Qué me quedan? X menos x0 sería, multiplica acá lambda 1 de xi y acá a i por
lambda 3 de xy, así que lambda 1 de xy más y por lambda 3 de xy, más, ¿y qué me quedaría? Y menos y0, que sería lambda 2 más y por lambda 4. Todo eso es el f de z menos f de z0. Puedo hacer un poquito más todavía. Fíjense que aquí tengo u sub x en x0 y 0. Y más y por b sub x en x0 y 0. O sea, todo esto que tengo acá, que está multiplicando a x menos x0, ¿qué relación tiene con todo esto? Si yo de acá saco factor común y, me va a quedar u sub x menos 1 sobre y por b sub x, pero el menos 1 sobre y va a ser más y por b de x0 y 0. ¿Sí? O sea, yo de acá, en este paréntesis, puedo sacar factor común y me va a quedar u sub x en x0 y 0 más y por b sub x en x0 y 0, lo mismo que tenía acá, por lo tanto lo voy a poder sacar a todo eso de factor común de quién, de x menos x0 más y, que saques de factor común acá, por y menos y0. Y eso sería todo el primero. Y lo otro, fíjense que tendría x menos x0 por lambda 1 más lambda 3, entendiendo que es siempre evaluado en xy, más y menos y0 por lambda 2 más y por lambda 4. Así que en el entorno reducido, ¿qué me falta para obtener el cociente incremental? Dividir por z menos z0. Lo puedo hacer en el entorno reducido. Yo ya sé que todo esto vale en ese entorno B, o sea, el entorno de radio R alrededor de x0 y 0. Así que en el entorno reducido, no hay problema, divido miembro a miembro por z menos z0. Z menos Z0 no es otra cosa que X menos X0 más Y por Y menos Y0. Así que cuando divida a todo esto por Z menos Z0 va a desaparecer, se va a cancelar esto con el Z menos Z0 y va a quedar solo esto, U sub X más Y por B sub X en X0 y 0. ¿Sí? O sea, quedaría todo esto. Ahora, ¿qué me quedaría? X menos x0 por lambda 1 más y por lambda 3 dividido z menos z0. Pero recuerden que x menos x0 es la parte real de z menos z0. Entonces voy a asociar eso con z menos z0 y todavía me va a quedar el lambda 1 más y por lambda 3. Y similarmente, y menos y0 es la parte imaginaria de... bueno, acá hay una acotación. ¿A cuánto tiende esta función? Acá tengo una función de variable compleja. Su parte real es lambda 1 y su parte imaginaria es lambda 3. Ambas tienen límite 0 cuando z tiende a z0, así que esto tiende a 0 cuando z tiende a z0. Y como les decía hace un rato, análogamente para el otro término, y menos y0 es la parte imaginaria de z menos z0. Estoy dividiendo el cociente incremental por z menos z0 y me queda todavía lambda 2 más y por lambda 4, que también tiende a 0 porque ambos son infinitésimos en z0, en x0 y 0. Así que uno quisiera saber si puede tomar límite de esto. Acá tengo una constante, acá tengo otra constante, así que hasta ahí no hay problemas para ver si hay derivada de f. Yo quiero mostrar que f es derivable, entonces tengo que mostrar que este límite existe. Ahora me pregunto, ¿este límite de esta constante existe? Sí. ¿El de esta constante existe? Sí. ¿Y acá qué tengo? El producto entre una función infinitésimo por otra función de variable compleja. Esa función de variable compleja, la parte real de z menos z0 sobre z menos z0, si pienso en su módulo, eso es menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque recuerden que para cualquier número complejo, en particular para z menos z0, el módulo de la parte real es menor o igual que el módulo del número complejo. Así que este cociente con total seguridad tiene módulo menor o igual que 1. Y similarmente, esta otra función de variable compleja es acotada.
Entonces, fíjense, estos dos términos en realidad corresponden a el producto de una función acotada, que no sabemos si tiene o no límite, por una función que tiene límite cero. ¿Se acuerdan que cuando yo multiplico un infinitésimo por cualquier otra función, yo no sé qué pasa con el límite? Pero si multiplico al infinitésimo por una función de módulo acotado, existe límite y vale cero. Es una propiedad que hemos demostrado allá hace un tiempo en los límites. Así que el límite de esta función, en definitiva, todo esto tiene límite cero, todo esto tiene límite cero, y estas dos son constantes, así que el límite del cociente incremental existe, y entonces existe f' en z0. Y de hecho, ¿cuánto vale f' en z0? Vale, fíjense, hay una regla mnemotécnica. Si f es u más i por b, la derivada parcial de u respecto de x evaluada en x0 y 0 más i por la derivada de b respecto de x en x0 y 0. O sea, la regla mnemotécnica para obtener la derivada sabiendo todo esto es derivar parcialmente u y b respecto de x. O bien, como dicen las condiciones de Cauchy-Riemann, u sub x, acá también podría haber puesto b sub i y acá menos i por u sub i, ¿sí? O sea, lo que interesa es que existe la derivada y hay una fórmula para obtener que es la derivada de u respecto de x en x0 y 0 más i por la derivada de b respecto de x en x0 y 0. Amerita, por supuesto, un ejemplo. Vamos a ver un par de ejemplos triviales y rapiditos y un ejemplo ya un poquito más interesante que nos conduce a conclusiones hermosas sobre la derivabilidad. Supongamos que la función sea la identidad. Ya sabemos que digamos, si quisiéramos verlo por definición, sale inmediatamente que la derivada de la función de identidad vale 1. Pero lo veamos de la condición necesaria y suficiente que acabamos de desarrollar. ¿Cómo obtengo la parte real y la parte imaginaria? Reemplazo en la expresión de la función a z por x más i por i. Bueno, como la función es z, me queda igual a x más i por i. Así que u de xi vale x y b de xi vale y. ¿Cuánto vale u sub x? En general, como el dominio es todo el plano, acá trabajo sobre todo el plano, la derivada de u respecto de x vale 1, respecto de y vale 0, porque no depende, la derivada de b respecto de de x vale 0 y de y vale 1. U sub x igual a b sub i, sí, para todo xy en R2. U sub i igual a menos b sub x, 0 igual a menos 0, sí, para todo xy en R2. O sea, que las dos ecuaciones de Cauchy-Riemann se cumplen en todo el plano. Y aparte, las funciones estas son constantes, así que por lo tanto son continuas en todo R2. Así que la función f es derivable en todo el plano. Existe f' de z0, cualquiera sea z0 complejo. Y la fórmula me dice u sub x más i por b sub x, que es i por 0. O sea, 1 más i por 0, o sea, 1. ¿Sí? Y sí, la derivada de la función esta era 1 para cualquier complejo. Pero bueno, esto era para mostrarle cómo se aplican las condiciones suficientes de derivabilidad. Veamos otro ejemplo también bastante trivial, que ya hemos visto, de hecho, z cuadrado. ¿Cómo obtenemos su u y su b? Reemplazamos a z por x más i por y, hacemos las cuentas. Esto es el cuadrado de un binomio, x cuadrado menos y cuadrado es la parte real y la parte imaginaria es 2xy, la u y la b. La derivada de u respecto de x, bueno, también tiene dominio todo el plano, así que derivamos estas expresiones en todo R2. Respecto de x, 2x. Respecto de y, menos 2y. La b respecto de x, 2y. La b respecto de y, 2x. ¿Se cumple que u sub x es igual a b sub y? Sí, 2x igual a 2x. ¿Se cumple que u sub y es igual a menos b sub x? Sí, menos 2y igual a menos 2y. Y aparte, las cuatro derivadas parciales son continuas en todo el plano, así que en todo R2 se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y la continuidad de las cuatro derivadas parciales. Por el teorema de la condición suficiente, la función z cuadrado tiene derivada en cualquier punto del plano complejo. ¿Y cuánto vale su derivada? U sub x
más i por b sub x, u sub x que vale 2x, bueno, evaluado en x0 y 0 va a ser 2x0, 2y0 por i, y esto es ni más ni menos que 2 veces z0.